Bueno, pues sí, a lo mejor va y resulta que tenemos suerte y uno de los malvados de esta película, Carles Puigdemont, acaba haciendo caer, yo no sé si decir otro de los malvados o el más malvado, que es Pedro Sánchez, porque es el que ha abierto la puerta a todos los malvados. Así que si vamos exclusivamente por el criterio cuantitativo, desde luego el peor es Pedro Sánchez. Pero vamos a explicarlo, porque atención que a la vuelta de verano, aquí ya saben que los veranos los cargan las elecciones, a la vuelta de verano sí hay una posibilidad real de que haya una convocatoria anticipada de elecciones generales. ¿Por qué? Pues porque resulta que está demasiado enfadado un señor llamado Carles Puigdemont y no ve que ya le rente apoyar a una persona llamada Pedro Sánchez. Però vamos a escucharle primero a Puigdemont. Escuchen. Vull recordar que va perdre les eleccions de manera clamorosa davant del Partit Popular, tot i venint de governar Espanya. Ho dic perquè tampoc no ens hem de deixar dir que aquest intent nostre de voler encapçalar un govern no té legitimitat. Molt menys d'aquells que precisament reivindiquen la legitimitat, que la té, dels seus governs en minoria en els parlaments o en els ajuntaments. El senyor Sánchez té un govern en minoria. Si el senyor Illa fes un govern en minoria seria tan legítim com el nostre. No li faltaria cap bri de legitimitat, però nosaltres tampoc. O sea, atención cómo debe estar la cosa en el Partido Socialista, cómo debe haber quedado el gobierno de España para que en estos momentos la persona que da o que lanza planteamientos más cuerdos vaya y resulte que es Puigdemont. ¿Cómo debe estar el Partido Socialista? Pero es que lo que está diciendo Carles Puigdemont es totalmente cierto. O sea, yo llevo escuchando a lo largo de esta semana al Partido Socialista decir: no, hombre, no, tiene que gobernar ella porque es la fuerza más votada. ¿Se acuerdan ustedes de un señor llamado Alberto Núñez Feijóo? Porque fue la fuerza más votada. Todos los argumentos suyos eran en contra precisamente de ellos. Claro, y dice el Partido Socialista: no, hombre, no, pero claro, es que si no tendríamos que meter a una persona que se llama Carles Puigdemont en el gobierno, tendríamos que dejarle gobernar, y claro, Carles Puigdemont es de derechas. Ah, pero no lo han metido en las alianzas del Congreso de los Diputados. Es decir, todo el discurso del Partido Socialista es ilógico, es ridículo. Literalmente el único apoyo que tiene es: aquí lo que manda es Pedro Sánchez. Y hay que buscar cómo retorcer la realidad con tal de que salga ganador Pedro Sánchez o el Partido Socialista. Bien, vamos al plan real. Lleguemos a una conclusión o vayamos a una conclusión. Por mucho que diga Pedro Sánchez, aquí quienes mandan son los que apoyan a Pedro Sánchez. Porque por eso le están haciendo bailar, y por rebote a todos nosotros, como una peonza. ¿Por qué? Porque aquí manda un señor llamado Arnaldo Otegi en el País Vasco y manda un señor Carles Puigdemont, que ha dejado claro que tiene más votos que Esquerra. Y él manda en Cataluña. Es así. ¿Por qué? Porque si no le puede hacer caer a Pedro Sánchez. Esta es la clave de toda esta historia. Pero vamos al plan que definió en un primer momento Puigdemont, y cuidado. El plan incluía un pacto que se cerró en noviembre de 2023. Y de ese pacto hemos sabido algo, la parte escrita. Evidentemente no hemos sabido todo lo que se habló. ¿Por qué? Porque Míriam Nogueras, Junts, no deja de hablar de ese pacto, y evidentemente cada vez que ella lo invoca surgen nuevos pactos. Y ahora el cercanías, y ahora la inmigración, y ahora más dinero, y ahora el referéndum separatista. Pero es que todo eso no aparecía en el famoso documento. Ergo, nos han ocultado la realidad, como era obvio. Viniendo de Pedro Sánchez, qué cosa estoy diciendo, qué pedazo de noticia y de novedad, que miente. Toma ya. Bueno, punto 1. Evidentemente dentro del plan estaba ese pacto de noviembre del 23 que incluía la amnistía, el referéndum, ya lo sabemos, porque hasta Cándido Conde Pumpido está trabajando ya en darle una envoltura legal, cosa que es imposible, pero bueno, ahí está el hombre. Y cuidado, el gobierno catalán. ¿Por qué digo que el gobierno catalán? Porque lo está diciendo en estos momentos Puigdemont. Dice, perdone. O sea, nosotros en Junts hemos investido a Pedro Sánchez, que no es la fuerza más votada, porque formaba parte del pacto. Y ahora él se niega a hacerlo con nosotros, que hemos salido claramente vencedores frente a Esquerra, que era el pacto. Estos pactos consisten en: a mí me dejas gobernar en la comunidad autónoma y yo a cambio te doy el apoyo separatista para que tú malgobiernes y destroces España. Este es el pacto, básicamente. Bien, punto 1. Punto 2, atención, en mayo la amnistía llega, ¿verdad? Llega. Una vez que la tenga Carles Puigdemont, ya es la ley penal que pueden invocar sus equipos jurídicos más favorable al reo. En materia penal no existe la retroactividad desfavorable. Solamente puede haber retroactividad de una norma posterior, solamente si es para beneficiar al reo, no para darle una pena mayor. ¿Esto qué significa? Que una vez aprobada la amnistía, o se la carga el TJUE o se la carga el TC no se la va a cargar, pero o se la carga el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o esa norma, por mucho que llegue otro gobierno y la cambie, estos señores ya pueden invocarla. Cuidado con este matiz, porque significa que Puigdemont, la parte principal de lo que quería, ya la tiene. ¿Quiere la independencia? Sí, pero sabe perfectamente que no la puede conseguir. No le va a reconocer ni un solo país fuera. España tiene derecho de veto en la Unión Europea si quisieran mantenerse en la Unión Europea, y evidentemente España votaría a favor de que estos señores se largaran, y eso significa la quiebra de Cataluña. Tercer punto, en junio, atención, retorno sin detención. Lo va a poder hacer, ya lo ha confirmado
Las órdenes de detención van a decaer en el momento en el que se declare, por el recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE, se declare sin efecto, porque se deja de momento en medida cautelar, sin efecto esa ley de amnistía. Las peticiones de detención decaen y por lo tanto él puede volver. También lo tendría. Tercer punto que se ha cumplido ya de su pacto, de su plan. Cuarto, la generalidad para Junts o repetición electoral para aplastar a Esquerra. Esto entra dentro del plan de Carles Puigdemont, evidentemente, y el que se crea que esto no lo han hablado en este pacto, de verdad que está para que se lo hagan mirar. Vamos a ver, evidentemente, Carles Puigdemont, cuando negoció con Pedro Sánchez, negoció en las próximas elecciones, yo quiero que me apoyes. Y Pedro Sánchez en estos momentos no quiere hacerlo, por lo menos antes de las europeas, porque sabe que lo tumba electoralmente a él. ¿Lo acabará haciendo? Hasta el momento todo lo que han exigido los separatistas se ha acabado cumpliendo, así que saquen ustedes la conclusión que quieran. Atención, dominio de Junts en Cataluña y en Moncloa. Esto forma parte, y lo tiene clarísimo Carles Puigdemont. Si nota en algún momento que ha dejado de tener la fuerza sobre Moncloa y Pedro Sánchez se tuerce, lo que va a hacer es dejarle caer. Aquí hay un debate maravilloso. ¿Se atrevería Junts? ¿Se atrevería Junts? Claro que se atreve. Claro que se atreve, porque si no, esta es la última bala de Junts y lo saben, si no, demostrarían ante todos sus votantes que no sirve para nada su partido. Y viendo cómo está cayendo el independentismo, porque lo han visto directamente ya de frente, la ley de amnistía, un referéndum, y la gente se ha asustado, si tú encima les demuestras que tu partido no vale para nada, ni vale para nada tu causa, ni vale para nada tu partido. Siguiente y último punto, atención, repetición electoral, que es la gran pregunta, nacional junto con las catalanas. Evidentemente, como Pedro Sánchez vea que todo esto es como estamos describiendo aquí, hay una altísima probabilidad de que diga, para el carro, que la única forma que tengo de librarme de esto es volver otra vez a echar los dados. ¿Por qué? Porque si metes coincidiendo unas elecciones nacionales con unas catalanas, sí puedes afectar a las catalanas, de forma que se vota en clave nacional, nacional de nación de verdad, no de esa que se inventan los separatistas. Y eso podría dar un resultado distinto a Junts, podría hacer bajar a Junts. En caso contrario, en una repetición electoral, Junts se dispara. ¿Por qué? Porque Esquerra está literalmente cadáver político. Esta es la realidad, este es el plan, y este plan, este señor, por mucho que digamos que si está loco o no está loco, lo tenía previsto desde el inicio. Por cierto, Pedro Sánchez, cuando firmó este pacto, lo sabía de arriba abajo. Lo sabía de arriba abajo. Así que ya veremos, pero está tensando la cuerda Pedro Sánchez, y este señor de ahí se puede acabar de enfadar y decidir que se acabó el periodo Pedro Sánchez. Sobre Marruecos y España. Señoría, usted me dice por qué. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no? Yo, señoría, le digo claramente, a diferencia de otros presidentes de gobierno, yo no tengo ningún problema con mi móvil. Ninguno. Ninguno. ¿Seguro? Bueno, vamos a hablar de qué es lo que está pasando con ese móvil que algún problemilla tiene. Básicamente, la carta famosa del hombre súper enamorado, chupi enamorado, surgió justo después de que se enterara de dos cosas. Uno, que se aceptaba la denuncia contra los actos de Begoña Gómez por toda la esfera esta de multinegocios que tiene, todos crecientes desde que su marido llega al poder. Y lo segundo, porque se reactiva el caso Pegasus, que va sobre el espionaje, entre otros, a su móvil. Algún problema tiene usted, Pedro Sánchez, con su móvil. Y se reactiva a través del envío de información de Israel, porque Pegasus es una empresa que corresponde a un grupo israelí, y le envía a Israel la documentación a Francia. Francia se pone de acuerdo con nosotros y se lo reenvía al juez Calama. Y se reabre un caso que se había empeñado el gobierno en conseguir cerrar por medio de no enviar nada de información. Por lo tanto, sí, usted, Pedro Sánchez, sí tiene un problema con el móvil. Y por culpa suya, de hecho, y de su móvil lo tenemos todos. Porque a partir de que le espían su móvil, ha cambiado toda la política exterior con respecto a Marruecos de España. Por lo tanto, sí, tiene un problema. Y hoy vamos a hablar con Miguel Ángel Pérez. Vamos a hablar de lo que está pasando, porque hay envío nuevo de material. Un envío que, según los agentes que lo están investigando, esta gente del CNI, pero también esta gente de la Guardia Civil, de la UCO, según afirman ellos, cuidado porque sí que van a poder acceder, aparte del material que se robó, que se espió en el móvil presidencial. Sandra León, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí estamos. Tú eres de las que piensas, creo yo, igual que yo, que ojalá, de hecho, efectivamente haya material y ojalá, de hecho, eso sirva para librarnos de este señor. Hombre, por supuesto, ¿no? Sí, Veremos a ver qué es lo que sale, pero es verdad que cada vez se está más optimista respecto a que se pueda acceder a ese contenido. Hombre, que solamente sea por el nerviosismo suyo. Sí, sí. El show del hombre enamorado. Hay que recordar que esas palabras de Pedro Sánchez son de hace tiempo. No sé si ahora manifestaría lo mismo, ¿no? Y sería capaz de decir así tranquilamente, yo no tengo ningún problema con mi móvil. Yo creo que ahora mismo no sería capaz de repetir esas palabras. O sea que, bueno, veremos a ver a qué es lo
que se accede, pero desde luego que su futuro ahora mismo está en manos de Israel y hay que recordar que precisamente en estos momentos las relaciones con Israel no son las mejores que podríamos tener. No, más bien son difícilmente empeorables. Carmelo Jorda, ¿cómo estás? Muy buenas. Vamos a darle paso en nada a Miguel Ángel Pérez para que nos cuente las novedades de ese material que, repito, es la Guardia Civil, no nosotros, son los investigadores, es la UCO, la que cree que sí puede haber material. Y yo simplemente quiero cerrar aquí una cuestión. Estamos hablando de dos casos que tienen atenazado. Ni tan siquiera es el caso judicial Koldo-PSOE, ¿eh? Lo que tiene atenazado a Pedro Sánchez en estos momentos es un caso, una denuncia presentada contra los actos de Begoña Gómez, de su mujer, que yo no sé si en algún momento no tendrá que haber una tercera pata, lo digo por el enchufe obsceno, patético y nauseabundo de su hermano, que es para hacérselo mirar. Pero bueno, de momento tenemos el caso Begoña Gómez y cuidado, el otro caso evidentemente es este caso. Es el caso Pegasus y que cuidado porque pueden coincidir. ¿Por qué? Porque una de las operaciones y de los focos de negocio muy fuertes de Begoña Gómez fue a través del Africa Center con Marruecos. ¿Y en Marruecos con quién? Con APE de Maroc. Qué casualidad que justo la investigación de Pegasus viene desde Marruecos. Si parte de esos datos a los que han accedido resulta que responden a determinados intereses, negocios, actividades de Begoña, cuidado porque se cierra el círculo, Carmelo. Efectivamente. Y hay que tener en cuenta, a mí siempre me gusta aclararlo en esta cosa, que no necesitamos que en esos datos, en esas cosas haya delitos. Lo que necesitamos muchas veces son explicaciones políticas para cosas que han pasado después. Cosas que nos expliquen por qué esos cambios que ha habido en la política exterior de lo que decías, de determinadas decisiones, determinados... Entonces, no se trata aquí de que descubramos en eso, o descubran los investigadores, mejor dicho, en esos datos, pues que Sánchez hizo no sé qué o que Begoña hizo no sé cuántos. No, no, no. Vamos a ver si en ese material hay explicaciones para lo que hemos vivido después, que ha sido muy grave y que, sobre todo, por ahora no hay otra explicación. Es decir, el cambio de política con Marruecos, si no se explica por ese móvil, hasta ahora otra explicación no tenemos. Sí, Pedro Sánchez tiene otra, lo para que tú no le crees. Puede ser. A ver, si eres un ser malvado, no es un ser de luz como él. El Vamos fango. a escucharle. Atención. Yo creo que mantener una buena relación con Marruecos es bueno para España. ¿Sabe usted cuánto se ha reducido la llegada de migrantes irregulares en el último año? Un 78% en Ceuta y Melilla, un 63% en la ruta a Canarias. Bueno, descuenten los datos porque son todos mentira, Sí. pero vamos, básicamente, Mr. Bulo, que quieren que les diga, o sea, tenemos disparada la inmigración ilegal. De hecho, la tenemos disparada especialmente a través de Canarias, pero bueno, ¿qué más le da a este señor? Yo tengo la sensación de que uno de los datos que daba era la entrada por tierra en Ceuta y Melilla, claro, porque si tienes la posibilidad de irte vía libre en patera hasta Canarias, pues oye, pues han optado por esa vía porque evidentemente alguien les ha abierto las puertas. ¿Y quién les ha abierto las puertas del control? Marruecos. Pero bueno, vamos a hablar con Miguel Ángel Pérez, porque evidentemente esta versión no cuela. Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Y vamos a la versión, yo no diría B, porque la B, evidentemente, con B de bulo, es la que está divulgando Pedro Sánchez. Vamos a la versión A de qué es lo que ha ocurrido, porque hay novedades con respecto al caso Pegasus, tú las estás siguiendo además en exclusiva para Libertad Digital. Miguel Ángel, vamos a ver, ¿qué es lo que está evaluando en estos momentos la UCO? Ya sé que como cuerpo investigador a la UCO se le ha incorporado el CNI, etcétera, porque es material con un elevado riesgo de que sea material, secreto de Estado, etcétera, pero la UCO evidentemente tiene información. Y lo que están diciendo ya es que cuidado porque el material que ha enviado Israel, país al que pertenece la empresa que tiene el Pegasus, para que ustedes se hagan un mapa y lo vayan entendiendo. Bien, pues Israel, como es la propietaria en el fondo de esos datos, los ha enviado a Francia. Por cierto, no los ha querido enviar a España, ya es llamativo el tema. Los envía a Francia para que Francia los reenvíe a España. Anda, que menudo cartel estamos dejando internacional. Y en ese envío de datos parece que sí que hay material de lo que se hubiese podido robar del móvil presidencial de Pedro Sánchez. Miguel Ángel. A ver, ahora mismo, Carlos, la investigación, como decías, se ha podido reactivar gracias a esa información que ha enviado la Audiencia Nacional al magistrado José Luis Calama a Francia. Esta información que ha recibido Francia de Israel y de Estados Unidos es muy relevante y por eso pues, el juez Calama ha encargado al Centro Criptológico Nacional del CNI que elabore ese informe pericial. Miguel Ángel, con esta información... perdóname que te haga un paréntesis. Es decir, también hay información estadounidense. Efectivamente, porque con Francia, en el caso del espionaje que se sufrió en Francia, pues han contado con la colaboración de Estados Unidos, por un lado, y de la empresa israelí NSO Group, que es la propietaria del software Pegasus. Pues vamos bien, porque Estados Unidos es aliado de Israel y de Marruecos, Marruecos es aliado de Israel, creo que se le está poniendo cara de felicidad a Pedro Sánchez.
Sí, desde luego, porque toda esa información, Carlos, pues se está canalizando pues a través de Francia, ¿no? Esa información de origen de Estados Unidos y de Israel se canaliza a través de Francia a España, y en España pues se está, digamos, cotejando en ese informe pericial que tiene que hacer el Centro Criptológico Nacional del CNI, cuyo objetivo inicial es intentar delimitar si el origen del espionaje en el caso francés pudo ser el mismo origen del caso español. Y claro, todo esto teniendo en cuenta, Carlos, que la principal pista que se sigue es la pista de Marruecos. Ahora bien, lo mejor, por así decirlo, lo más inquietante para Pedro Sánchez podría estar por llegar, porque obviamente se enviaron unas comisiones rogatorias a Israel desde hace años que no han sido cumplimentadas ni contestadas por parte de las autoridades israelíes, y que consisten en que el juez Kalama se pudiera pues, trasladar directamente a Israel, visitar la sede de la empresa NSO Group y ahí comprobar, Carlos, si existen, como se sospecha, servidores y plataformas, nubes, para entendernos, en los cuales se pudiera haber quedado una copia del material espiado con Pegasus al móvil del presidente del gobierno, Pedro Miguel Sánchez. Ángel, ¿eso significaría que cambiaríamos? Es decir, el juez no tendría que estar esperando a ver qué le envían, sino que él podría rastrear. Efectivamente, porque es que aquí la información puede llegar por dos vías. Puede llegar a través de Francia, que a su vez Francia la recopila de Israel, o bien directamente Israel puede dar un paso más adelante, contestar la comisión rogatoria que le envió en su día el juez y que el propio juez se traslade directamente a Israel, a la sede de la empresa, y compruebe in situ si hay alguna posibilidad de acceder al contenido del móvil del presidente del gobierno. Miguel Ángel, ¿podría cortocircuitar el gobierno esto o no tiene capacidad para frenarlo argumentando que es secreto de Estado? Le encantaría cortocircuitarlo, Carlos, pero a nosotros las fuentes de la investigación lo que nos dicen es que sería imposible. ¿Por qué? Porque esta información se la trasladaría Israel a España. Es una información que se traslada de un estado a otro y ahí digamos que el gobierno no tendría capacidad para intentar bloquear esa información que Israel pondría en manos del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. Te hago... Otro asunto... Miguel Otro Ángel, asunto hubiera sido, sí. Carlos, si esta información se hubiera conseguido en España. Ya. Pero si Israel le traslada a España a través del juez Calama una información, ahí el gobierno tendría más complicado para intentar bloquear el contenido. Te hago una última pregunta porque a mí hay una cosa que me llama la atención. Si contesta Israel y contesta afirmativamente, lo primero que ocurriría es que hay ya una verificación. Y es que efectivamente tienen ese material. Ya sé que lo ha dicho Moncloa, ya sé que lo ha dicho Bolaños, pero lo digo por lo siguiente. Si la gente se mete en la página web de NSO Group, el grupo que fabrica este tipo de plataformas, verán cuál es la leyenda que aparece. El primer cartel que aparece de a qué nos dedicamos, etcétera, dice que se dedican exclusivamente a prestar a determinadas agencias de inteligencia o a países que no operan con nadie más mecanismos para luchar contra el crimen. Y dice abiertamente que todo el material que consiguen tiene que estar obligatoriamente relacionada con la lucha con algún tipo de delito. Esto lo puedo decir con esta tranquilidad básicamente porque aparece en la página web de NSO Group. Por lo tanto, y esto no es que sea deducción, es que es lógica, es un puro silogismo. Si el móvil de Pedro Sánchez ha sido espiado, tiene que ser obligatoriamente porque Israel o esta empresa ha considerado que para investigar algún tipo de crimen, de delito, etcétera, era necesario. Si no, no puede estar. Si el juez confirma, o el juez, es decir, la justicia israelí, confirma que efectivamente le da acceso para ir a verlo, querría decir que efectivamente ha sido espiado. Y si ha sido espiado, solamente puede ser no por su bondad infinita, no por sus cartas de hombre enamorado, sino porque la información en su móvil puede ser relatora de algún tipo de delito. Si no, no puede ser investigado por NSO Group. Bueno, Carlos, yo creo que eso es una información muy importante lo que acabas de destacar, porque a mí me ha llamado poderosamente la atención un aspecto que he hablado con fuentes de la investigación. Este tema, que lo hemos abordado en muchas ocasiones, pues creíamos que digamos que en el marco de la investigación se iba a tener como un especial cuidado, ¿no?, con el contenido del móvil de Pedro Sánchez, porque podría afectar a la seguridad del Estado y que se iba a intentar de alguna forma, no sé si tapar o bloquear, pero que se hiciera con muchísimo cuidado, que no pudiera trascender nada. A mí lo que me llama la atención, Carlos, tras hablar con fuentes de la investigación, es que se va a tener un especial empeño en investigar archivo por archivo todo el contenido del móvil del presidente del gobierno. Y además
me lo decía muy claramente, es que obviamente se quiere tener un conocimiento de toda la información que pueda estar en poder de una potencia extranjera y que pudiera ser en algún momento utilizada contra nuestro país, etcétera. Con lo cual, pues obviamente esa hipótesis que tú pones encima de la mesa puede ser muy verosímil, porque obviamente a la hora de investigar pues esos archivos, esos documentos, pues no se puede descartar nada y todo eso, todo se quiere investigar. Miguel Ángel, un placer hablar contigo. Un abrazo, Carlos. Especialmente cuando nos traes noticias buenas. Sí, sí, sí. Pero bueno, Sandra y Carmelo, os pregunto, ¿hasta dónde creéis que puede llegar este caso? Porque efectivamente estamos viendo movimientos muy nerviosos por parte de Moncloa, muy nerviosos por parte de Pedro Sánchez. Le estamos viendo con una serie de giros, bueno, en el caso de Israel o de anti-Israel, evidentemente no es un giro, pero sí que está profundizando en él, como si buscase una alianza férrea con sus socios en posible prevención de que a lo mejor sale algo que a sus socios les puede llevar a tener dudas del apoyo. Yo no sé qué está pasando aquí, pero veo muy nervioso al entorno de Moncloa. Hombre, no es para menos, ¿no? Yo creo que Miguel Ángel lo ha explicado perfectamente y el problema es que lo que está en juego es algo gordo, ¿no? Sea lo que sea, pero evidentemente ahí hay mucha información que puede comprometer al Gobierno de España en su conjunto, a Pedro Sánchez por supuesto, pero al Gobierno de España en su conjunto. Y luego aquí hay que tener en cuenta una cosa, estamos hablando de Israel, pero estamos hablando de Francia, ¿no? Que era algo que tú decías al principio. En el momento en el que toda la información que llega pasa también por otro tercer país, hay más posibilidades de que esa información salga a la luz por mucho que la quieran tapar de una manera o de otra, ¿no? Con lo cual yo creo que todas estas razones son precisamente las que explican el nerviosismo de un presidente del Gobierno que tiene muchas cosas que explicar a los españoles, entre ellas, lo mencionaba antes Carmelo, pues ese giro sobre el Sáhara, que hay que decir, hay que recordar que coincide en el tiempo con el momento en el que nos enteramos de que han espiado el móvil del presidente. Esto se produce en la primavera, un poquito antes de 2022, y es en ese momento, el giro sobre el Sáhara, en ese mismo momento se nos dice que se ha espiado el móvil del presidente, aunque ese espionaje habría tenido lugar en los años 20 y 21, con lo cual... En medio de todo esto, Carmelo, el Partido Popular, Vox han estado pidiendo sistemáticamente información. Nunca jamás se ha dado ni una gota de información sobre este asunto. Es decir, tenemos que acabar instando a determinadas vías judiciales, la vía judicial a Israel, Israel a Francia, Francia a reportárselo a la justicia en España. Es de vergüenza lo que está pasando, pero vean algunos de los momentos en los cuales el PP le ha intentado apretar las tuercas y fíjense en la inconsistencia de las respuestas. La Audiencia Nacional ha decidido reabrir el caso Pegasus por el espionaje de los móviles al presidente. ¿Va a hacer alguna gestión ante el gobierno israelí para lograr ahora sí su colaboración? Porque muchos nos tememos que no, y que si no es por el gobierno francés ustedes no tenían mucho interés en que se supiera exactamente qué había en los móviles y sobre todo lo importante, si tiene alguna repercusión y si supone algún problema para nuestro país. Carmelo, ¿a qué responde esta cerrazón permanente, ni un dato, ni un dato, ni un dato, cuando saben además que ya tienen puesto el foco? De hecho, la persona del Partido Popular le preguntaba expresamente por la reapertura del caso. Y siguen dando vueltas diciendo que no hay nada, que no hay nada. Pues si no hay nada, di exactamente, porque el primero que sí que evidentemente sabe lo que le han robado es un señor llamado Pedro y apellidado Sánchez. Ese sabe lo que había en su móvil. ¿Cuál es la cuestión? Oiga, incluso haga usted una auditoría de su móvil, ya está, es bien sencillo. La parte personal la quita, pero muestre el resto. Yo creo que es una estrategia que ha mantenido este gobierno durante los últimos meses, durante la mayor parte, con casi todos los escándalos. Lo que pasa es que les está saliendo mal en casi todos. Y esta estrategia es no hablar de ningún de estos temas, es decir, no hablar en ningún punto, no admitir nada. Lo han seguido, por ejemplo, con el tema de Begoña hasta que vino la carta, ¿no? No había nadie que hablase de eso, solo se rechazaba, no se entran, por supuesto, no se dan explicaciones. A mí me parece que es una estrategia complicada desde el punto de vista y que a largo plazo tiene muy poco recorrido, porque luego te pasa lo que les ha pasado en esto, que hay una noticia judicial, que ya no es algo político, que es algo judicial, que te lo desbarata todo. Pero esa es una posibilidad, que sea una mera estrategia política, y luego hay otra posibilidad, que es que haya cosas terriblemente inconfesables, por decirlo así. No sé muy bien, no sé, algo que políticamente fuese tan destructivo que no puedas entrar a hablar de ese tema porque en cualquier momento tienes la posibilidad de que eso se ponga encima de la mesa. O sea, lo que está claro es que el relato que ellos han lanzado a la opinión pública no hay quien se lo crea. Y además yo de pronto paso de recibir al líder del Frente Polisario, no puede haber una persona más declarada enemiga de Marruecos, no puede, es imposible. Paso de recibirle a él y además en secreto a que me pille Marruecos y de pronto me pongo pro Marruecos total y totalmente anti Frente Polisario y anti Sáhara. O sea, ¿qué ha pasado? Y anti Argelia, ¿qué ha pasado aquí?
O sea, la explicación no puede ser, acabo de descubrir que Marruecos tenía que ser mi mejor amigo, y hace 3 segundos no, hace 3 segundos tenía que ser tu mayor enemigo. Del mismo modo, el que denuncia que ha sido espiado es el gobierno, que me pareció algo alucinante. Es una cosa que no denuncias públicamente, que te lo guardas, te lo callas y rezas para que no lo saque ningún periodista. Yo cada vez pienso más que eso corresponde a un error muy estilo factoría Félix Bolaños, de como los separatistas nos acusan de haberlos espiado, que era lo que tenías que hacer por ley obligatorio. A nosotros también. Vamos a decir que a nosotros también, porque también a nosotros, claro, el pequeño factor o el pequeño detalle que olvida Félix Bolaños es, a ver, que es que Pegasus es una plataforma, es un sistema, lo puede haber utilizado Marruecos o lo has utilizado tú desde el CNI, ¿qué tendrá que ver? Y además eso explicaría el cambio de estrategia del Partido Socialista o del Gobierno, vamos, porque tú sabías lo que había en ese móvil tanto antes como ahora y sin embargo ha cambiado la forma de afrontar eso cuando te lo preguntan. En un primer momento la respuesta es, ay, yo en mi móvil no tengo nada, otros no pueden decir lo mismo, tal, y ahora es directamente vamos a evitar este tema. Paso palabra, hago como que no escucho la pregunta que me has lanzado y sigo con otra cosa. Con lo cual eso se explicaría, yo creo, por lo que tú has dicho, porque aquello fue una metedura de pata. Déjame, Carmelo, antes de que sigamos, que veamos las 3 preocupaciones, las 3 pesadillas que tiene en estos momentos en la cabeza Pedro Sánchez, porque empieza a tener demasiados platos chinos y este señor, sí, él se creerá el rey del mambo, pero bueno, vamos a ver, llega hasta donde llega obviamente, y el desafío a las instituciones es una cosa que yo estoy convencido de que no lo va a ganar. Pero bueno, los pactos separatistas, primera gran pesadilla que tiene encima de la mesa, País Vasco y Cataluña acaban de pasar las 2 elecciones y evidentemente lo que le están exigiendo es presos a la calle, Puigdemont que pueda entrar en Cataluña. Esto lo tiene pactado con Bildu, ya se lo adelanto. Puigdemont en Cataluña en 2 o 3 semanas, en cuanto esté operativa la ley de amnistía, decaen las órdenes de detención y por lo tanto puede entrar en España, se estaría cumpliendo. Referéndums en Cataluña y País Vasco se los han exigido y no se van a poder celebrar, y si se celebran va a ser una violación flagrante de la Constitución española. Entonces, a ver cómo se las compone Cándido Conde Pumpido, este genio del derecho, este genio jurídico, como él se considera, a ver cómo se las compone para que lo que pone en el artículo 1, cualquier decisión sobre España corresponde a toda la soberanía nacional. A ver cómo se las compone. Artículo 2, no puede haber nada que dinamite la unidad indisoluble de la patria española. A ver cómo se las compone. Bien. Tercero, sistema fiscal propio, si hace eso se le va a reventar el sistema de solidaridad de los fondos y los principales beneficiados de ese sistema de solidaridad son comunidades donde hay un montón de voto socialista. La siguiente, la condonación de la deuda. Ya ni les cuento. Es que Cataluña tiene 85.000 millones de euros de deuda. Es que es una auténtica barbaridad. Es la comunidad más endeudada y le ha pedido que se la condone. Es decir, que se la perdone, que la paguemos todos los demás. Inmigración y control de las fronteras. ¿Pero de qué están hablando? O sea, esto puede provocar un caos, porque evidentemente, y tal y como estamos viendo, la presión que tiene además Junts de alianza, ¿qué es lo que haría? Expulsar a determinado colectivo. ¿Cuál? Pues posiblemente el de origen marroquí, islámico, etcétera. Si lo expulsa, 1, a ver cómo lo explica el Partido Socialista. 2, ¿qué ocurre? ¿Que todo eso va al resto de comunidades autónomas? ¿Porque ellos lo han decidido? Y ya el control de fronteras ni les cuento. Es la violación directamente de la soberanía nacional. Pero bueno, vamos a la siguiente pesadilla, porque aquí ya entramos en campo judicial y puramente del que le preocupa de verdad, pero con mayúsculas a Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Atención porque los flancos tienen uno nuevo ya. El contrato famoso de Barceló, contrato público, concurso público, con las cartas firmadas de recomendación por Begoña Gómez. El segundo, Globalia. En Globalia, un rescate multimillonario, y va a resultar que aparece relacionada con Víctor de Aldama y directamente con la sede y con el CEO de Globalia, en medio de las fechas de la concesión del rescate multimillonario, aparece relacionada Begoña Gómez incluso con visitas a la sede. La Complutense, todos los enchufes, todo el negocio que ha desarrollado desde ahí, la relación a través del Africa Center con Marruecos y con toda la plataforma de directivos de APD Maroc, que esto tiene pinta de que por ahí puede ir Pegasus, y atención, ahora ya incluso las relaciones, o sea, conflicto de intereses significa que tú no puedes entrar en nada en lo cual te veas beneficiado por tu marido, en este caso. Bien, bueno, pues resulta que está amadrinando a una patronal entera. O sea, ¿las patronales a qué se dedican? A tramitar normas, a hacer lobby, a generar influencia, y es su marido. Pero sí que sale conflicto de intereses por todas partes. Vale, la segunda, y vámonos a la tercera, porque esto parece no tener fin, caso Pegasus, del que estábamos hablando. Y en el caso Pegasus aparece efectivamente Marruecos, aparecería Begoña Gómez si aparece relacionada con esto, aparece la entrega del Sáhara y cuidado, yo he querido meter aquí una cosa que a mí no se me pasa por alto. Hemos tenido detenido a la persona, al líder, a uno de los líderes de la mafia que trae droga a toda Europa desde Marruecos y se nos ha escapado. Por lo visto no sabemos cerrar una celda. Se nos ha escapado. Bien. Y además por el camino hemos desmantelado la unidad que precisamente lo que hacía era frenar la entrada de esa droga desde Marruecos, que tiene el Valle del Rif convertido entero en una enorme plantación de marihuana. Curioso, y nosotros hemos desmantelado
esa unidad. Por cierto, que la hemos desmantelado y ya está judicializado el asunto, porque la hemos desmantelado de tal manera que además, por ir a frenar la droga sin la protección de esta unidad de élite, pues va y resulta que 2 guardias civiles han sido asesinados. El panorama es, vamos, como para envolverlo en celofán y ponerle un lacito. Y con muchas cosas que han trascendido lo meramente político y se han convertido o bien en asuntos judiciales, como estás comentando, o bien en asuntos... Hay mucha parte ya judicializada. Exacto, o bien en asuntos que van mucho más allá de la política española. Para poner el ejemplo que se me ocurre, el tema del control de fronteras es un tema europeo. Totalmente. Tú no puedes ceder en Europa, no puedes ceder el tema de control de fronteras sin más a una región, eso es una cosa insólita. El tema de la condonación de deuda es un tema europeo también, porque esa deuda, no, digamos, si hubiese el dinero para condonarla sin más, estupendo, pero esa deuda va a pasar a ser deuda española. Entonces, eso tampoco puedes admitirlo porque tú tienes unos objetivos de deuda, déficit y tal. Entonces, muchas cosas se escapan al puro control de Sánchez, al puro control de la política que hace Sánchez, que es yo te doy esto y tú me das lo otro y tiramos los dos. No va a poder dar en todas estas cosas. Sandra, antes de que me pongas el chimpún a todo este bloque, quiero, porque claro, estamos pintando una realidad, bueno, hay una vía por aquí de optimismo, porque si esto hace caer a Sánchez, les puedo asegurar que esto empieza a cambiar. Pero como tenemos que hablar de optimismo, pues vamos a hablar antes de legalitas. Y ahora te devuelvo la palabra. Vale. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos con una buena noticia, puede ser muy aprovechada por todos nuestros oyentes, en especial por los más emprendedores. Si estáis pensando en montar vuestra propia empresa, pues quizá hacia adelante, ¿verdad? Que nos viene de maravilla y enhorabuena, es una gran decisión. Pero sabes que ahora más que nunca es muy importante que estés asesorado por verdaderos expertos. Bueno, seguro que tienes dudas, por ejemplo, qué tipo de sociedad crear, qué pasos seguir, qué documentación necesito. Bueno, van a ser algunas de las preguntas que te estés haciendo ya. Bueno, pues no te preocupes porque con Legalitas vas a poder crear tu empresa y nunca jamás va a haber sido más fácil. Vas a contar con acompañamiento durante todo el proceso, una gestión integral y todo con la mayor sencillez. Vas a tener un gestor personal que se va a ocupar de todos los temas, desde la elaboración de los estatutos de la sociedad hasta el alta de la actividad, todo de principio a fin, y así vas a poder empezar con tu negocio cuanto antes. Además, ya te lo digo, si eres oyente de radio y lo dices, pues vas a tener un 10% de descuento. Información en el 900-100-665, te lo repito, 900-100-665, Legalitas, que nada te pare, que lo necesitamos empresas. Ponme el broche. Bueno, yo te iba a decir que yo siempre he dicho que si Pedro Sánchez cae no es por una cosa sola, es por un cúmulo de circunstancias, ¿no? Y aquí están todas las que hemos mencionado. Está el tema Pegasus, está el tema Begoña Gómez, que probablemente haya algo que confluya en todo eso. Está el tema del hermano de Pedro Sánchez, que hoy no lo hemos comentado, pero es otra de las patas de todo este asunto. Y por supuesto está el tema de Cataluña en particular y en general lo que es el chantaje de los separatistas, ¿no? Porque tenemos ahora mismo una negociación en ciernes sobre la mesa de lo que pueda suceder en Cataluña y al final el resumen es que haga lo que haga Pedro Sánchez, va a enfadar a alguien e incluso aunque a priori y de cara al público parezca que nadie ha resultado enfadado, seguiremos sometidos a un chantaje permanente, ¿no? Con lo cual, y él el primero, con lo cual yo creo que todo esto es lo que hace que Pedro Sánchez esté tan nervioso porque el cúmulo de circunstancias sí que puede acabar con Pedro Sánchez va a necesitar Legalitas. Bueno, quedaos los dos porque vamos a hablar, que además tú has escrito mucho sobre ello, Sandra, Compymes. ¿Qué es Compymes? Bueno, se inventan una patronal para hacerle la competencia a la COE. ¿Quién aparece amadrinando? Begoña Gómez. Es que, o sea, yo no sé si va a haber un foco de intento de negocio, de relación, de lobby, de influencia donde no aparezca Begoña Gómez. Vamos para allá y acuérdense, entran en YouTube y le dan a suscribirse al canal de Libertad Digital, que así les enviamos todos los bloques.